Mi nombre es Estefanía Zárate Angarita, y lo pueden ver. Y tengo 34 años. En el año 2016, cuando tenía 25 años, me gané una de las becas para hacer una maestría conjunta durante 2 años en dos diferentes países de Europa, que fueron Dinamarca, con la Universidad de Aarhus y la Escuela de Periodismo danesa. Yo tengo un título como comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana. Y el segundo año lo hice en la especialización de la maestría en periodismo de finanzas y negocios en Londres, en Inglaterra. Entonces, durante los 2 años fueron dos países y tres organizaciones europeas diferentes, 2016 a 2018. Excelente, Estefanía. Muchas gracias por esa presentación. Daniela, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿En qué país estuviste estudiando? Cuéntanos de ti. Claro, Carol. Hola, muy buenas noches a todos. También me alegra mucho estar aquí y compartir con ustedes. Mi nombre es Daniela Celis, yo soy ingeniera de sistemas de la Universidad Distrital y en el año 2020-2021 hice un intercambio durante mi pregrado a Alemania, a la Ruhr Universität in Bochum, al occidente de Alemania. Y hice un año de intercambio. El año se componía de una parte de intercambio académico y otra parte de intercambio en forma de una práctica laboral. Y eso fue lo que hice. Muy bien, Daniela, gracias. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿en qué idioma realizaron sus estudios en esos países? ¿Necesitaron aprender el idioma del país o lo hicieron en inglés? Cuéntenos cuál fue su experiencia, Estefanía. Carol, yo estudié en Dinamarca y en Dinamarca se habla danés. Sin embargo, todos los estudios internacionales en Dinamarca se realizan en inglés, y en su momento los requerimientos de idioma eran un alto puntaje, por supuesto, en el idioma inglés, certificado por el IELTS, porque está el examen que hace Estados Unidos y está el examen que hace el Reino Unido, ¿no? Entonces, en ese momento era exigido para mi programa inglés certificado por el IELTS, que es el certificado de lengua extranjera británico. Y obviamente pues el segundo año en Londres, sí, tanto los estudios como la cultura y el relacionamiento cultural fue todo en inglés. Perfecto. ¿Y cuál fue tu experiencia, Daniela? En mi caso, yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios tanto en alemán como en inglés para yo poder entrar al programa con el que hice mi intercambio. Tuve que aprender alemán, entonces ya pues fue una ventaja de hecho porque al final tuve la oportunidad tanto de estudiar en alemán como de vivir en Alemania en alemán. Em, entonces, conozco de también otras personas que pudieron hacer todos sus estudios en inglés. Sin embargo, para un pregrado en Alemania siempre es necesario saber alemán, más que para una maestría. Perfecto. Entonces, en ambos casos, en ambas situaciones, vemos que fue posible o es posible hacer estudios completamente en inglés o incluso mezclar el idioma original del país y también el inglés. Entonces, en ambos casos se necesitan trabajar muy fuertemente las competencias y las habilidades en una tercera lengua, una segunda lengua. Entonces, les invitamos a cada una de las personas que están aquí, que se tomaron el tiempo de conectarse hoy, un viernes, en la tarde, que empiecen o se mantengan en ese proceso de mejoramiento y de perfeccionamiento del idioma. Entonces ahora esa pregunta nos lleva un poco a un poco lo que hay detrás de sus rostros. ¿Qué las inspiró a ustedes a hacer estos estudios fuera de Colombia y cómo lograron obtener la financiación que ustedes obtuvieron? Estefanía, obtuviste una beca de la Unión Europea y Daniela del gobierno alemán. Cuéntenos cómo lo hicieron. Correcto, Carol. Bueno, voy a empezar yo y después Dani nos cuenta su experiencia. Por mi parte, yo desde el colegio realmente tenía muy proyectado en mi vida hacer mis estudios de posgrado en el exterior, y lo decían ya en la reunión anterior, que cuando las personas se preparan literalmente desde el principio de sus estudios de pregrado y se mentalizan, van a tener un gran récord, no solo de notas, que obviamente son muy importantes, pero no son
100% el criterio, sino también de saber y empezar a investigar desde muy temprano cuáles son realmente esos criterios y esos requisitos. Entonces, yo ya me proyectaba desde el colegio para hacer mis posgrados en el exterior, me interesé por conocer las lenguas europeas, proyectándome para ir a estudiar en Europa desde un principio. Sabía que en el momento en el que se presentara la oportunidad, quería un país que no fuera España, que no fuera hispanohablante, precisamente para asumir ese reto de vivir y relacionarme en una cultura que me exigiera pues un idioma diferente. Y desde que me gradué en la universidad, que fue en el año 2014, comencé a aplicar a muchas becas, comencé a aplicar a becas en Estados Unidos, comencé a aplicar a becas también en Europa de diferentes, directamente con universidades y de diferentes programas, que existen muchísimos. Y ahí fui aprendiendo, ¿no? Con varios fracasos en diferentes ocasiones, fui aprendiendo cuáles eran los requisitos que aún me faltaban, aprendí que aunque no es un requisito fundamental, la experiencia laboral de mínimo 2 años es muy bienvenida para las mesas y los comités de selección que otorgan estas becas. Entonces, seguí trabajando, seguí desempeñándome como periodista aquí en Colombia, seguí creciendo y teniendo un perfil profesional muy fuerte que llegará a ser muy competitivo a nivel internacional. Y ya en el año 2016, 2 años después de graduarme de la universidad, apliqué 100% por mi cuenta, aplicación individual, sin pagar absolutamente nada, a diferencia de otras convocatorias que hice antes en las que sí tengo que pagar para aplicar. En esta de Erasmus Mundus, nada, todo era en línea, no tuve que pagar nada para aplicar. Ya tenía la experiencia de anteriores aplicaciones que había realizado y cuáles eran los puntos a mejorar. Fui a muchísimas ferias, conocí muchísimos mentores, hablé con muchas personas que ya lo habían logrado y lo habían hecho. Y fue en el año 2016 que a principio de año recibí la gran noticia de una beca completa que en su momento eran 50.000 euros. Ahora estoy viendo que mientras que para mi beca eran 1.000 euros mensuales, esa misma beca hoy tiene 1.400 euros mensuales de manutención. Entonces, pues espectacular, excelente, porque en mi campo profesional, que es el periodismo, hasta donde yo sé el día de hoy, esa beca Erasmus Mundus es la única beca que te paga absolutamente todo, desde tus visas hasta tu acomodación, hasta tu transporte, hasta tu matrícula, durante todos los 2 años. Entonces sí, pues motivada desde muy joven, motivada desde que era menor de edad y siempre enfocada en que ese era el objetivo. Y así fue. Y lo lograste. Muy Sí, bien, excelente. Daniela, gracias. ¿cuál fue tu caso? Es de hecho muy similar al de Estefanía. Yo también desde antes de entrar a la universidad, yo tenía claro que quería hacer un intercambio o incluso fui a ferias antes de salir del colegio buscando cómo podía hacer mi pregrado en el exterior. Eh, no fue mi caso, pero dije, tengo que hacerlo en algún punto de mi vida. Desde muy pequeña se me inculcaron, pues, la importancia del inglés, al menos. En Colombia, eh, menos gente de la que pensamos habla inglés, entonces ya tener el inglés es un plus muy grande. Y bueno, cuando entré a la universidad, me empecé como a empapar un poquito más de qué eran los intercambios, de cómo se podía conseguir la financiación para ir, porque siempre nos parece que es un poco imposible. Y cuando estaba aproximadamente como en octavo semestre, me acerqué otra vez a la oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad y encontré que había un convenio con el DADE y el gobierno alemán y el gobierno colombiano y pude pues aplicar a una beca, igual como Estefanía, es totalmente gratis. Incluso en mi universidad el caso era que ellos me daban un curso de alemán para que yo pudiera aplicar a la beca con mi certificado de alemán. Ah, Y, y apliqué y gratis, el curso gratis, aprendí alemán gratis y me fui a Súper. Alemania a vivir completamente gratis porque, bueno, tuve un curso de alemán gratis por un año en intensivo, entonces logré B1 plus en un año. También me pagaron los tiquetes, todas las, como las vueltas con la embajada que a veces uno se siente abrumado. Me ayudaron, la manutención, así como dice Estefanía, en mi tiempo eran aproximadamente 600, 700 euros y ha subido, pues porque también el costo de vida ha subido en Alemania, entonces, y era más que suficiente para lo que yo necesitaba como estudiante.
seguro médico, apoyo de las instituciones que estaban detrás de este programa de becas. Entonces fue una experiencia maravillosa y gratis. Bueno, me Em, gusta saber que encontramos a dos maravillosas mujeres que se determinaron desde muy jóvenes y se empezaron a preparar, porque si bien las oportunidades están ahí, hay que, hay que meterle tiempo, hay que meterle esfuerzo, dedicación. Es lo que tú decías, Estefanía, me gustó mucho, tú aplicaste diversas becas y tenías que ser muy clara y muy consciente de qué requisitos pedían en cada una de ellas. Entonces había un trabajo detrás, ¿no? sí, Daniela, tuviste la oportunidad de aprender el alemán con una beca que te cubría los costos de este curso, pero en 6 meses tenías que sacar el nivel. Entonces sí hay un grado de determinación y de trabajo detrás de, pero que finalmente vale toda la pena. Carol, Déjenme y saber un si, poco. y si me permites, Sí. antes de que sigamos a otra pregunta, simplemente porque escucho que Dani dice mucho, fui totalmente gratis, yo también lo dije, fui totalmente gratis, me parece que es bonito ponerle el valor al mérito, porque es gratis, pero no es gratis. O sea, tú te lo mereces porque te lo has ganado, porque lo has trabajado, porque tienes un perfil internacional, porque representas la mejor cara de tu país y digamos que te lo has ganado porque te lo mereces, no porque te lo regalen, porque sí, ¿no? Y para complementar lo que dices, Estefanía, un segundito es, no sé si tú sabes el número de con cuántas personas competías por la beca, pero por lo menos en mi caso éramos más de 50 estudiantes en mi universidad, porque sé de otras universidades que eran cientos de estudiantes Sí, compitiendo por máximo 7 puestos. Entonces, sí. tienes razón, eso. Para mi maestría, todo el mundo que se presenta le da clic a la opción que dice, quiero una beca, porque literalmente en el formulario dice, ¿quieres una beca? Bueno, todo el mundo le da clic, o sea que los 400 que se presentan a la maestría están también aplicando por la beca. De ellos, no todos preparan su aplicación como candidatos para la beca, pero de esos 400 para mi cohort recibimos, me parece que fueron 18 personas la beca. Súper competitiva. Claro que sí, y esto es importante y me gusta que lo digan en sus propias palabras porque hay muchas personas que están aquí que tienen habilidades maravillosas, grandiosas, pero la falta de información hace que divaguen por caminos incorrectos. Por ejemplo, mencionaste, Estefanía, que hay personas que buscan agencias, ¿no? Para que sean como estos intermediarios cuando muchas veces el camino es directamente entre la institución que da la beca o la universidad que da la beca y el cupo universitario y se puede hacer este camino directo sin tener que entrar en procesos costosos, de intermediarios y muchas veces confusos. Entonces, vale la pena reconocer el esfuerzo que hay en determinarse y buscar la información que es la apropiada y hacer y enviar una postulación correspondiente, ¿no? Si dicen Sí, no hay exacto. límite de edad, por ejemplo. Entonces, que las personas no tengan miedo de que está escrito así, entonces es porque así funciona. Ujú. Si la beca dice, no tienes que reembolsar dinero al final, es así, porque muchas veces en nuestra cultura es como, pero todo eso me pueden dar y como que por eso se pierden muchas oportunidades. Y de nuevo, si bien son un dinero que viene de otras organizaciones, es una oportunidad para que nosotros potencialicemos quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, buenísimo. Déjenme saber un poquito cómo les fue ya en la parte académica en las universidades. ¿Cómo se sintieron incursionando, en este caso, Estefanía, en una universidad de Dinamarca? Daniela, ¿cómo te sentiste en este sistema académico alemán? Brevemente, Estefanía, arrancamos contigo. ¿Cómo les fue? Súper diferente. Para mí, lo principal a tener en cuenta es que el sistema educativo colombiano y el sistema educativo europeo reflejan nuestras culturas de muchas formas. En Colombia se nos enseña desde el colegio a cultivar el pensamiento crítico, las habilidades analíticas, la argumentación un poco entre líneas, ¿no? Como qué interpretas tú entre esta información. No, la educación europea es muy directa a lo que se te fue enseñado. Lo que se te va a preguntar en el examen es lo que se te enseñó en la clase y no lo que tú interpretas, ni cómo tú lo analizas, ni las asociaciones que tú y tus asociaciones pueden estar completamente válidas, tu argumentación puede ser absolutamente hermética y perfecta,
pero si eso no fue lo que se te enseñó en la clase, eso no es lo que se te está preguntando en el examen. Entonces, siento que ahí sí hubo un proceso de adaptación, por lo menos del primer semestre mío, muy fuerte. Yo venía de trabajar varios años en periodismo, de escribir textos muy periodísticos, pasar a escribir textos 100% académicos, ensayos puramente académicos, científicos de las ciencias sociales en mi caso. También fue un proceso de adaptación, entonces sí, al principio también las notas, las universidades, por lo menos en Dinamarca, ellas tienen una curva de más o menos cuántos estudiantes ellos esperan que tengan las mejores notas, cuántos estén en la curva promedio y cuántos realmente no tengan una buena nota, y con base en esas curvas ellos también clasifican a los estudiantes. Entonces es muy normal que la gente tenga, la mayoría de la clase tenga una nota promedio, que es bien, está bien, pasaste. O sea, no es como que si no tuviste el 10 sobre 10, el A, triple A, estás mal, no, estás bien, estás bien. Digamos que nosotros estamos acostumbrados a que si no es el 8, no es el 9, no es el 10, entonces no está bien, no. Para las universidades europeas, un puntaje promedio está dentro de lo esperado de la clase. Entonces siento que esos dos puntos son los principales que aprendí respecto a las diferencias académicas de lo nuestro y lo europeo. Espectacular. Daniela, En mi caso, hubo varios choques académicos, porque yo venía de estudiar aquí a estudiar allá de una. Para empezar, las notas allá funcionan al revés. Uno es lo mejor, aquí uno es lo peor. Entonces fue un poco, ¿what? ¿Cómo así que me saqué uno? Ay, pues. Em, pero también siento que el sistema alemán, al menos, es muy independiente, como mencionaba Estefanía. Si tú no quieres ir a clase, no vas a clase, pero igual tienes que rendir en tus notas. Y todos los estudiantes alemanes lo tienen muy claro. Entonces, como que es entrar y ver qué hacen ellos, intentar hacer uno también. Eh, pues lo mejor siempre es estar juicioso, estudiar y todo, pero siempre va a haber como el choque de, wow, entró a un salón y el salón tiene más de 100 personas y no hay asesoría de que el profesor está detrás, oye, es que el quiz, oye, es que no, un examen al final, si lo pasaste bien, si no, pues lo puedes repetir. Eh, pero entonces es un solo más examen independiente. en el semestre Igual en, para Ajá, una uno en materia. el semestre igual en por Dinamarca materia. y Y en eso es todo. Inglaterra igual. Un examen final y ya, nada de quizzes, nada de parciales, nada. Un examen al final y ya. Maravilloso. Por eso vemos estas imágenes de estudiantes en Europa en pleno verano metidos un poquito en la biblioteca buscando como ese espacio en el que en el que los estudiantes puedan rendir lo mejor Sí. en un solo examen. Buenísimo. Ahora, Dani, no sé Bueno, si tenemos en Alemania es igual, que ellos saben, ellos ya saben, porque ellos estudiaron el pregrado así, la maestría de todo eso así, Ujú. que a final de semestre van a tener 6 exámenes finales, o 7 de todas las materias, y ellos en muchos casos eligen blanquear 2 o 3, o sea, desde el principio dicen, no lo voy a presentar, y en la universidad se lo reprograma para un mes después o para unas 5 o 6 semanas después. Entonces, para ellos no es frustrante decir que me aparezca este 0 por 2 meses y blanqueo 2, hago 5 y los otros 2 los hago en 2 meses. Eso algo que no Sí. sucede pues en nuestro sistema académico. es un tema de mucha preparación y mucha planificación, ¿no? Y eso es muy interesante y es parte de esa inmersión cultural. Pero ya para cerrar, porque ya tenemos pocos segundos, quisiera que ustedes en 30 segundos cada una le pudiera dar un consejo puntual a alguna de las personas que está aquí conectada, que requieren para ir a Alemania o para ir a Dinamarca, para cualquier país europeo y tener una excelente experiencia como estudiantes internacionales. 30 segundos cada una. Por favor, arranquemos contigo, Estefanía. Para mí lo principal es tener muy claro que nosotros los latinoamericanos somos valiosos, somos valientes, somos muy fuertes y que estamos al nivel de los talentos internacionales, que tenemos todo para ganarnos estas oportunidades y presentarnos, que las personas que están buscando la oportunidad de ir a vivir a Europa sean muy conscientes de que van a tener estaciones, van a tener invierno, van a tener un choque cultural que es natural,
que es natural el reto emocional de irse a vivir a un país alejado del propio, es natural tener un desbalance emocional durante los primeros meses o incluso el primer semestre, incluso el primer año, o sea, depende de cada persona. Mi consejo es que se vayan con toda la mente abierta, con toda la disposición de aprender de lo bueno, de lo difícil, de lo malo, de lo diferente, de lo igual, y que se cuiden mucho su salud mental a través de las estaciones, sobre todo del invierno, que no estamos acostumbrados aquí en América Latina, con mucho ejercicio, con muy buena alimentación y y con muchas ganas de darla todo y de representar a Latinoamérica como los valientes y los fuertes que somos. Maravilloso, Estefanía. Gracias, Daniela. También segundo la palabra ganas, creo que es lo que más me viene a la cabeza. Ganas de conocer, ganas de aprender, ganas de literalmente comerse el mundo. Y también hay que convertir en esas ganas, aterrizarlas un poquito y usar el tiempo que tienen en este momento para planear. Yo sé que muchos nos vemos allá, pero toma tiempo, no hay afán. La mejor postulación es la que se hace con tiempo, no la que se hace afán. Entonces, si tienen ganas, aterrícenlas, tomen acción en este momento. Puede ser en forma de aprender un idioma, puede ser en forma de empezar a buscar qué es lo que quieren hacer si todavía no saben qué maestría van a hacer en las universidades de allá, con las becas que ofrecen los distintos países. Entonces, créanselas y métanle ganas. No pudieron cerrar de otra manera. De verdad, agradezco inmensamente esas palabras, Daniela y Estefanía. Nos quedamos, como muchas de las personas que están escribiendo en el chat, emocionadísimos de tener una nueva aventura en Europa, en algún país precioso donde podamos como reconocernos nuevamente como latinos, porque hay mucha riqueza en nosotros, pero a veces cuando nos mudamos es que nos reconocemos nuevamente. Entonces, a ustedes, gracias, muchas gracias a ti, Estefanía, a ti, Daniela. Un Mucho abrazo gusto. enorme desde Latinoamérica y Gracias esperamos por la verlas en unos nuevos invitación. espacios. Gracias por la invitación y gracias a todos aquí, Dani. Gracias. Éxitos. Chao, Carol. Chao, chao, todo el Igual, mundo. chao. Chao, Estefanía, chao, Daniela. Bye. Nos vemos en la próxima charla para conocer a las instituciones europeas. Listo, pues. Chao, chao. Chao, chao.